Usted está escuchando Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Continuamos con el programa Caminar por la conversión de nuestros hijos, presentado por María Isabel Gualteros y Jorge Giraldo. Bueno, estamos de regreso con nuestro programa Caminar por la conversión de nuestros hijos y vamos al grano. Tenemos un gran invitado para hoy. Voy a dejar que María Isabel haga la primera pregunta. Le recordamos, él viene de la Arquidiócesis de Acapulco y su nombre es el diácono Jorge Sotero Hernández Marroquín. No podemos dejar los 4 apellidos ahí, los 2 apellidos. Como en nuestros países. Pues, diácono Jorge, una de las grandes inquietudes es, y que de verdad inclusive a Jorge y a mí nos llamó la atención, es porque usted es un hombre muy joven. Realmente uno cuando se imagina a los diáconos siempre piensa en ya los señores de edad que han tenido un proceso, que de pronto, bueno, por X o Y circunstancias deciden seguir el camino del Señor. Pero yo a usted lo veo muy joven y me surge a mí particularmente una pregunta, y es: ¿qué es un diácono transitorio? Cuéntanos para que nuestros oyentes puedan saber exactamente qué significa esto, por favor. Bueno, primero que nada, hacer la distinción entre un diácono transitorio y un diácono permanente. El diácono permanente es aquel hombre que ya llevó una vida de matrimonio y durante su matrimonio es llamado a servir a la iglesia por medio del diaconado. Sin embargo, está el diaconado transitorio, que ese es para los que estamos en potencia de ser sacerdote. Quiere decir que nosotros, los diáconos transitorios, pues ya tuvimos una formación de 8 años en el seminario. Terminando nuestros estudios, nos ordenan diácono. Esperamos 6 meses, 8 meses para poder convertirnos en sacerdotes. Ahora que tú dices convertirnos en sacerdote, la primera pregunta y para nuestros oyentes es, diácono Jorge, ¿cómo fue su llamado y cómo fue su conversión o cómo escuchó la llamada del Señor para entrar el camino de ser sacerdote? Primero que nada, decir que la vocación es un misterio muy grande de Dios y que uno como hombre a veces se queda asombrado ante tal llamado, porque a veces no logramos descubrir a Dios, pero cuando se logra eso, pues entonces se da una gran alegría. Mi llamado me llegó cuando yo tenía 19 años. Yo recién nos había cumplido los 19 y yo pertenezco a una familia donde somos 12 hermanos, 6 varones y 6 mujeres. Mi papá es católico, mi mamá es católica muy devota, muy ferviente, y el estilo que llevábamos en mi familia es que mi mamá en la vida espiritual se hacía cargo de las mujeres y mi papá de los varones. Sin embargo, pues mi mamá nos invitaba a los varones a ir a la iglesia, pero pues como mi papá no nos daba ese ejemplo, entonces nosotros preferíamos quedarnos a ver la televisión, ir a la cancha de fútbol, hacer deporte. Y mi mamá siempre, todos los domingos y todos los días, es de esas mujeres que va al Santísimo, que hace oración, pide por el esposo, pide por los hijos. Entonces, mi mamá empieza a orar bastante por sus hijos, por su esposo. Eso yo lo descubro después de que pues entro al seminario. Ya cuando uno está en el seminario empieza a descubrir muchas cosas. Porque yo decía, mi llamado nació a partir de la muerte de un hermano, Manuel, que tenía 21 años. Nos accidentamos, un accidente automovilístico. Él falleció, íbamos 5 hermanos varones, los otros 4 salimos ilesos. Y a partir de la muerte de mi hermano, pues entonces mi mamá nos convocó a todos los hijos y nos dijo: yo quiero que ustedes vayan a misa todos los domingos
Pero en el día que mi hermano iba a ser sepultado, dijo, yo quiero que todos se confiesen y que ofrezcan la comunión por el alma de su hermano. Fue ahí cuando yo empecé a confesarme mensualmente, cuando empecé a ir a misa todos los domingos. Y yo decía, no, pues mi llamado vino a partir de la muerte de mi hermano, porque pues así fue como yo me acerqué a la iglesia. Tiempo después, yo en el seminario, cuando me tocó hacer mi tesis filosófica, pues me encontré con un filósofo africano que en su juventud fue pues un poco descarriado, San Agustín de Hipona. Y me encuentro también con su madre, Santa Mónica, y cuando yo empiezo a leer sobre ellos, yo empiezo a identificarme con San Agustín, y a mi mamá la empiezo a identificar con Santa Mónica, y a mi papá lo identifico con Patricio, su papá de San Agustín. Y en ese estudio yo me doy cuenta de que mi vocación ha nacido de las lágrimas, de la oración, de la devoción y de la piedad de mi mamá. Y es por eso que yo a mi mamá le tengo una gran admiración y respeto, porque incluso ella me decía, hijo, pues tú estás en el seminario, ahorita ya eres diácono, pero llegó un momento en que yo pensé que tú no ibas a ser ni seminarista ni diácono, pero sin embargo el Señor ha escuchado mi oración, ha escuchado mis plegarias. Cuando yo decido ir al seminario, tomé la decisión cuando le anuncio a mi familia que voy al seminario, porque para esto yo ya tenía definido que iba a una universidad privada a estudiar gastronomía, porque me gusta un poco la cocina. Entonces, cuando yo le anuncio a mi papá pega un golpe fuerte a la mesa y me dice, hijo, si tú te vas al seminario, olvídate que tienes una casa, olvídate que tienes un papá y olvídate que tienes parte con las cosas que yo tengo. Fue un momento muy difícil para un joven de 19 años que pues estaba tomando una decisión en su vida, pero la que salió a mi defensa fue mi mamá. Y es por eso que yo siempre a ella la identifico con Santa Mónica, ¿no? Porque mi mamá pues fue la que dijo, deja a tu hijo que tome la decisión, porque no es un niño, es un adulto, y al final de cuentas es su felicidad de él, no la tuya ni la mía. Oye, Jorge, mil gracias, qué bendición. Mira, me siento realmente feliz de escuchar tu testimonio, porque ¿cuántas familias hay allí afuera que piensan que de pronto, y ya lo habíamos mencionado en nuestros programas iniciales, la vida de los santos fue algo completamente diferente a nuestras vidas de hoy en día? Y tú nos estás mostrando que eso mismo que ocurrió hace cientos de años, hoy mismo está ocurriendo en tu vida, y todavía hay madres que pueden llorar por sus hijos y lograr esas conversiones, y esa es la invitación que le queremos hacer a todos nuestros oyentes. Y no solamente orar por la conversión de sus hijos, de sus esposos, de sus familias, es de verdad emocionante. Me siento halagada de poderte tener acá y poder ver esta situación que tú nos estás compartiendo. Sí, la verdad que ha sido un proceso para mí en el inicio un poco difícil, un proceso donde tuve que renunciar a unas comodidades, tuve que renunciar a una universidad, donde tuve que renunciar a estar con
papá, con mamá, con los hermanos, pero en ese renunciar también me encuentro con Dios, y sobre todo con un Dios que nos acaricia, que nos mira con toda la ternura, que nos abraza como si fuéramos unos recién nacidos, pero también nos da un corazón noble y fuerte para poder aceptar su llamado y para poder nosotros tomar el camino del discipulado, el camino de estar echados a los pies del Maestro, escuchar sus enseñanzas y después ponerla en práctica. Muchas gracias, Jorge. Mencionaste a Santa Mónica. Creo que ya nuestros oyentes han captado la idea de por qué hemos invitado al diácono Jorge aquí, porque cuando estábamos conversando con él, porque él presidió una de nuestras horas santas de padres y madres orantes, coincidencialmente en una conversación mencionó Santa Mónica y San Agustín, y fue como una bendición haber sentido que era el enviado y que por eso tenías que estar hoy. ¿Nos quieres ampliar un poquito Santa Mónica, San Agustín, todo eso que te pasó en ese momento? Claro que sí. Bueno, lo que yo les quisiera compartir de Santa Mónica y San Agustín es que pues son dos grandes santos de la Iglesia, Santa Mónica la mamá y San Agustín el hijo. Y lo que yo quiero resaltar es la parte de esta mujer, una mujer muy cristiana que siempre se mantuvo al pie del Señor en la oración, que siempre estuvo derramando lágrimas por la conversión de su hijo y que duró 30 años haciendo oración para que este hombre se pudiera convertir al Señor. Probablemente a veces nosotros hacemos oración 1 mes, 2 meses, 3 meses y decimos, no veo resultados, Señor, no veo que mi hijo cambie, no veo que mi esposo cambie. Sin embargo, Dios es perfecto, sus tiempos son perfectos y Él sabe cuándo, dónde y a qué horas. Entonces, es la importancia de mantenerse en oración como Santa Mónica, como papá, como mamá, y es Dios el que va a obrar. Y es por eso que yo los invito a que no desfallezcan en la oración. A veces vamos a decir, ya no puedo más, ya no quiero seguir, Dios no escucha mi oración. Ahí está Santa Mónica, 30 años orando, llorando también por su hijo, derramando lágrimas, y el Señor hizo maravillas en su hijo. Fíjate que eso mismo le compartíamos nosotros a nuestros oyentes cuando iniciamos el programa. Nuestros primeros programas precisamente fueron de la historia de Santa Mónica y de San Agustín, y es una bendición saber que hoy en día esos milagros se siguen dando y tú eres prácticamente eso, el resultado de las lágrimas de una madre, y eso creo que me inspira a mí y debe inspirar a todas nuestras mamitas que nos están escuchando, y de verdad también a todos estos padres de familia, para que ellos puedan encontrar en la oración esa posibilidad de lograr la perfecta comunión con Dios en el hogar. Así es. Y también tener en cuenta que Dios, así como dice el Evangelio, uno los llamó en la mañana, a otros a mediodía y a otros en el atardecer. Así también es el llamado que Dios nos hace por medio de la oración de nuestros padres. Algunos hijos escuchamos el llamado de Dios a temprana edad, a otros a mediodía y otros ya casi al finalizar de nuestras vidas. Entonces, por eso debemos permanecer como Santa Mónica, siempre en oración.
No, pues muchas gracias de verdad por ese testimonio tan hermoso, diácono Jorge. Y una de las cosas que nos gustaría es que tú nos contaras, ya como para terminar todo este segmento, porque claro, ese testimonio tuyo nos llena de inspiración y de ganas de seguir orando por nuestros hijos, pero también es importante que nos cuentes un poco acerca de tu comunidad, acerca de cómo has vivido ese diaconado. Cuéntanos un poco acerca de esa experiencia, por favor. Ok. Bueno, pues yo estoy en la parroquia del Perpetuo Socorro, allá en Acapulco, y yo comentaba con unos amigos que Acapulco pues tiene varias facetas. La faceta de donde está la zona hotelera, la zona donde pues se vive bien, gente que va a visitar y disfruta de ese puerto que es muy hermoso. Pero también está las periferias donde yo estoy, junto con la gente sencilla, con los jóvenes que están teniendo como o afrontando una realidad de violencia, de crimen organizado, y ahí me toca estar con ese pueblo que camina en el sufrimiento, pero que con la esperanza de poder cambiar esa realidad. Pues estamos ahorita con la construcción del templo parroquial, lleva 18 años ya ese proceso que no se ha podido concretar, pero que sin embargo tenemos la firme esperanza en que vamos a poder concretarlo y también poder construir salones anexos para nosotros poder ahí convocar a los jóvenes para seguir evangelizando, para seguirlos formando, para que sobre todo no caigan en esa situación de drogadicción, de violencia organizada. Yo quiero, para todos nuestros oyentes, la persona que quiera colaborar con terminar la construcción de esta capilla en Acapulco, en Zapata. La Zapata, se puede comunicar con nosotros a nuestro email, que es cch@radiomaria.ca, por si quieren estar en contacto con él, saber un poquito, conocer más de lo que él está haciendo allá. cch@radiomaria.ca. Algo para ir terminando, y espero que tu promesa que nos hiciste, la promesa de regresar como sacerdote, que sea muy pronto. Aquí te vamos a estar esperando. ¿De qué comunidad eres? ¿Franciscano, dominico? ¿En cuál vas a estar? Voy a ser sacerdote diocesano. ¿Qué significa? Que el sacerdote diocesano se está formando para un lugar determinado, para una diócesis. En mi caso es la arquidiócesis de Acapulco, que está conformada por las dos costas del estado de Guerrero, Costa Chica, Costa Grande y el puerto de Acapulco. O sea que mi ministerio lo voy a desenvolver en esas tres regiones. Pero no perteneces a ninguna sacerdotes marianos o lo que te decía, jesuita, franciscanos, no, es una orden diferente. La espiritualidad es sacerdote diocesano, donde el centro es la Eucaristía. Pues qué lindo, hablando de Eucaristía, queremos seguir invitando a todos nuestros oyentes a que acompañen al Señor Jesucristo en una hora santa. Ojalá puedan acompañarnos en algún momento a nosotros en este ministerio de padres y madres orantes, pero si por cuestiones de tiempo ustedes no tienen la opción, los invitamos a que ustedes vayan, a que se acerquen al Santísimo, a que así como hizo la madre del diácono Jorge, orar y seguramente ayunar para que él pudiera encontrar su camino, ustedes también vayan allá a la presencia de nuestro Señor Jesucristo para poner a cada uno de sus hijos a los pies del Altísimo y así poder lograr esta conversión para cada uno de ellos. Diácono Jorge, un último mensaje para nuestros oyentes, algún consejo a los papás, a las mamás, algo que te nazca en este momento para ellos. Claro que sí. Solamente compartirle a los padres orantes
que Patricio, el papá de San Agustín, que no creía en Jesucristo, en el atardecer de su vida, cuando ya iba a tener el encuentro con el Señor, pidió confesarse, pidió ser confesado por un sacerdote. Es un poco duro en el sentido de que los hombres a veces nos cuesta pues ir con la esposa, ir con los hijos a la misa, a la iglesia. Papás, yo les pido de favor que no hagamos lo que hizo el papá de San Agustín. Probablemente él pues estaba en otra época, pero ustedes, los que me están escuchando, hagan el esfuerzo por acompañar a las horas santas, a la Eucaristía, a su esposa y a sus hijos. Recuerden que la familia que ora siempre permanece junta. Muy bien, Jorge, ¿quieres agregar algo más antes de la despedida? Simplemente decirle muchas gracias por ese mensaje tan hermoso. De verdad, diácono Jorge nos ha dado una gran lección y esperanza, como tú dices, Jorge, pero un gran consejo para todos nosotros. Mil gracias. Hoy no nos vamos a despedir como siempre diciendo Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña en el coro, pero sí queremos, diácono Jorge, que nos des tu bendición y con eso nos despedimos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre todas sus familias y les acompañe siempre. Amén. Muchas gracias, amén.